Buenas tardes, mi nombre es Jessica Rivas. Bueno, en esta ocasión voy a presentarles lo que es mi intención investigativa, la cual se titula Aprendizaje basado en proyectos como estrategia para la alfabetización académica en entornos virtuales. En este caso, tenemos los estudiantes de preseminario 1 de la licenciatura de Educación Mención Filosofía de la Escuela de Educación en el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Ok, bueno, primero que todo, en términos del planteamiento, tenemos que tomar en cuenta que los procesos de lectura y escritura no se desarrollan en un momento específico, no se limitan a un momento específico, sino que, si bien inicia un proceso que inicia en la educación básica, este sigue desarrollándose a lo largo de los años, a lo largo de las etapas. Por consiguiente, a nivel universitario también requiere de ciertos procesos, de cierta formación especializada, sobre todo para que el estudiante, para que las personas, los participantes, estén adaptados a, o estén preparados para producir y comprender lo que son textos, diferentes tipos de textos propios de la comunidad discursiva a la cual pertenecen. Claro, esto también depende de cuál es la carrera que están estudiando, de cuál es el campo laboral en el que se van a desempeñar, ¿sí? Pero estos son algunos de los elementos que se deben considerar dentro de la formación universitaria. Por otra parte, tenemos lo que son las TIC, con respecto a la creación de nuevos espacios, de nuevas herramientas que han facilitado de una u otra manera diferentes procesos de formación. Claro, eso también requiere nuevas competencias en los diferentes actores, incluyendo el estudiantado, y también pues de cambios curriculares. Implica cambios curriculares, requiere de cambios curriculares y pedagógicos para que se adapte la alfabetización académica a estos nuevos entornos y a estos nuevos recursos. Entonces, si tomamos en cuenta lo que son los grupos de estudiantes del instituto, sobre todo con respecto al periodo lectivo 2022, se pudo observar que en algunas ocasiones se presenta, en varias ocasiones, numerosas ocasiones, no solamente con estudiantes preseminarios, sino con estudiantes de seminario 2, que son de quinto semestre, perdón, seminario 3, que son quinto semestre, se observaba redacción descuidada, tal vez ocasionada por la tendencia en la lectura instrumental, de que se dedicaban a leer ciertos textos específicos cuando era necesario, solamente leían aquello que requerían cuando lo requerían, más nada. También podría ser ocasionado por la omisión de la fase de revisión, ¿sí? Es decir, llegaban, se sentaban, redactaban, montaban la actividad y la enviaban, no la revisaban. Por otra parte teníamos los casos de plagio, que esto pudo haber ocasionado tal vez por la mala gestión del tiempo, lo que es la parte del poco ejercicio del pensamiento crítico. Entonces, ¿qué hacen? En vez de ejercer esa capacidad, ese tipo de pensamiento, simplemente, bueno, lo que leo, lo escribo tal cual, tal vez con algunos cambios, pero sin realmente procesar la información o producir algo más allá de lo que estoy leyendo. Tenemos también lo que es el uso de fuentes no verificadas, tal vez por la carencia de estrategias con respecto a la selección, el tipo de recursos que pueden ser más provechosos para el estudiante. También la tendencia a la investigación superficial, es decir, al primer sitio web que yo consigo, yo reviso que dice tal cosa, eso es lo que voy a utilizar. No voy a revisar más, no voy a comparar la información que estoy revisando, no voy a revisar ni siquiera si tiene un autor, si eso fue copiado y pegado de otra página, nada de eso. También está con respecto a la poca participación en el proceso a lo largo del semestre. ¿Qué pasa? Si bien estaba la oportunidad de realizar múltiples correcciones antes de las entregas, los estudiantes no siempre hacían provecho de estos momentos y pues había poca participación, poca interacción a veces entre el estudiante y el docente. Simplemente se dedicaban a entregar una actividad, así estuviese mal, y la dejaban así con tal de tener cierta calificación, y pues pasaban a la siguiente actividad. Entonces no había un verdadero aprendizaje, no había gran mejoría con respecto de pronto a la, a la redacción y a otras competencias a desarrollar.
Esto tal vez pudo haber sido ocasionado por el desfase de estrategias, tal vez no estaban adaptadas para el estudiante, para generar interés de él, participación. Entonces pudieron haber sido diferentes factores más de tipo pedagógico eh, y didáctico que por parte del estudiante como tal. Decisiones que debieron haber sido tomadas, modificaciones que debieron haber sido planteadas para motivar, para atrapar al estudiante y que siguiese participando, se siguiera preocupando por esas actividades, no simplemente por entregar y más nada. Ok, con respecto al objetivo general, tenemos entonces que se va a evaluar la implementación de esta estrategia del aprendizaje basado en proyectos o ABP como estrategia para la alfabetización académica en entornos virtuales de este grupo de estudiantes en específico, ya sea en el próximo periodo que correspondería al 2022 para preseminario 1 o para el 2021 2 o para el 2022 2. Entonces, entre los objetivos específicos tenemos en primer lugar pues el diagnóstico de esas competencias, el cual es necesario para saber en qué punto empiezan los estudiantes de primer semestre, los estudiantes de nuevo ingreso. Luego, enunciar los principios pedagógicos que definen o que pueden ser requeridos para poder construir la programación del semestre, las actividades del semestre y la elección de los recursos necesarios para, las estrategias, las técnicas necesarias para. Y luego ya pues implicaría un cuarto objetivo, que es la de emplear esa metodología, esa estrategia con los estudiantes, con el grupo de estudiantes de seminario 1. Por último lugar, valorar esas competencias en cuanto a la implementación, si hubo un cambio, si no, y pues se busque esa autoevaluación del estudiante también, no solamente por parte del docente, evalúa, revisar si hubo un cambio o no, si hubo una mejoría, si hubo un progreso, si hubo un desarrollo de competencias, sino también para revisar, para que el estudiante mismo se revise si en efecto él ha podido desarrollar sus competencias. Luego tenemos en el marco referencial antecedentes como John Top, que habla sobre el impacto de esas estrategias de aprendizaje, esto en el caso de Ecuador, en el 2018, que busca precisamente, se enfoca en dos aspectos que tienen mucha relación con el trabajo, que son el aprendizaje basado en proyectos y pues la redacción de textos, en este caso funcionales. No necesariamente en el contexto de filosofía, de estudiantes de filosofía de educación, pero que pues guarda relación. En el caso de Kando también guarda mucha relación en cuanto a la alfabetización académica que se observa en términos de redacción científica. También a nivel universitario, igualmente los trabajos nacionales, que son los de Gómez y Herrera, que se enfocan más a la parte de alfabetización académica, a la parte de trabajos de investigación, principalmente en los últimos semestres. Se puede observar que se enfocan en estos semestres, pero que es importante pues considerar para saber en qué estado se encuentra este tipo de alfabetización y qué recomendaciones pueden dar estos autores con respecto a este proceso de formación. Y por último tenemos a Parada a nivel regional en Rubio, precisamente, que si bien habla de una estrategia muy distinta y un nivel muy distinto de educación, es de ayuda, puesto que ofrece una opción de cómo trabajar la redacción, en este caso, o bueno, la producción textual, en este caso, desde una herramienta distinta, de un tipo de redacción que no es totalmente científica, que no es tal vez la misma que se va a observar en estudiantes de filosofía, de educación, pero que sí guarda relaciones, sí tiene similitudes. Luego, a nivel de aspectos teóricos, tenemos tres elementos principales, que son la alfabetización académica, en cuanto que Carlino lo define como un conjunto de nociones y estrategias que son necesarias para participar en una comunidad discursiva específica de una disciplina, en este caso por ejemplo filosofía, educación, docentes del área de filosofía, ¿sí? Pero no solamente se queda con esa parte científica, con esa parte de comunidades
de disciplinas, de áreas específicas del conocimiento, sino también todas las competencias que son necesarias para desarrollar las actividades con respecto a la producción y el análisis de textos en educación universitaria. Es decir, no solamente se está formando al estudiante para que sea capaz de producir un trabajo de investigación al final de su carrera, sino también para que él pueda estudiar a lo largo de su carrera y sepa cómo aprovechar las diferentes, pueda, sepa cómo hacer uso de técnicas, de estrategias y tenga un mínimo de competencias para el desarrollo de cualquier actividad que desde este momento en el que están iniciando hasta el final, incluso fuera de ya la carrera de licenciatura, cuando realizan algún tipo de posgrados, ese tipo de competencias van a ser necesarias. En cuanto a los entornos virtuales, se habla de que son ambientes de aprendizaje que utilizan o que tienen recursos digitales, ¿sí? Diferentes tipos de recursos de medios digitales, y se realiza una interacción, se da una comunicación, sea síncrona, asíncrona o de ambos tipos, para desarrollar una construcción de saberes, para que se dé ese espacio de precisamente aprendizaje, no solamente desde un punto de vista tal vez conductista tradicional, sino también desde el punto de vista constructivista. Por último, tenemos lo que es el aprendizaje basado en proyectos, que es definido por Medina y Tapia como una metodología o estrategia de enseñanza y aprendizaje a través del desarrollo de un proyecto, de una actividad, ¿sí? Que va a incluir una serie de pasos y que busca en cierta manera resolver un problema. Claro, en este caso, como estamos hablando de filosofía, de educación, vamos a hablar de problemas más a nivel social, a nivel educativo, pedagógico, y pues eso es lo que vamos a tratar de ir desarrollando o de enfocar al estudiante de manera tal de que él ya comience a tener relación con esos textos propios de su carrera. Ok, en el caso de la sistematización de objetivos, aquí hay que tomar en consideración dos objetivos principalmente. El primero, que es el del diagnóstico, y el último, que es el de la valoración. En el caso del primer objetivo, que hablamos de competencias de alfabetización académica, pues tenemos que considerar que se trata de ciertas categorías que incluyen incluso una desconceptualización en cuanto no solamente qué es o cómo ellos definirían la alfabetización académica, sino también de cuál es la importancia de ella, por qué es importante, por qué ellos necesitan de esa alfabetización académica. Luego ya se puede dar paso a otros aspectos como la búsqueda de información, qué criterios manejan, cuáles son los tipos de fuentes que utilizan. Luego tendríamos lo que corresponde a la lectura, los tipos y estrategias que emplean para la lectura, con respecto a la comprensión lectora que ellos manejan, el pensamiento crítico, elementos con respecto a ello, incluso lo que corresponde a las técnicas de recolección y almacenamiento y procesamiento de información, como es el fichaje, como es el subrayado, el resumen. Todos esos aspectos también irían inmersos aquí. La planificación en cuanto a un tipo de texto, qué propósito tiene el texto, lo revisan, lo piensan, lo consideran antes de hacerlo, con respecto a lo que corresponde no solamente a la planificación en cuanto a la estructuración del escrito, a la implementación de esquemas, en cuanto a la redacción, ese proceso de las normativas, revisión de normativas, de cuáles son las normativas, por ejemplo, de redacción, las normativas en el caso del IUESTA, el manual del IUESTA, que es el que se emplea a nivel de lineamientos de cómo se presenta un texto académico, no solamente el trabajo de investigación como tal, sino cualquier tipo de actividad. También la revisión de cualquier texto, todos esos elementos, cómo el estudiante se encarga o toma en cuenta estos elementos. Ahora, a nivel de entornos virtuales tenemos, en primer lugar, el sistema. ¿Con qué se refiere esto del sistema? ¿Qué plataformas conocen, cómo las manejan? Cuestiones como el tipo de recursos con el cual se sienten más cómodos,
que es importante conocerlo antes de poder planificar y pues hacer uso también de considerar ese tipo de elementos y características del estudiante con respecto al rol del estudiante, la iniciativa, todos esos elementos también son importantes manejarlos. En cuanto a la valoración, una primera unidad temática obviamente va a corresponder a esas competencias, porque necesitamos consultar o revisar si ha habido avance o no con respecto al desarrollo de estas. Y una segunda unidad correspondería entonces a lo que es el aprendizaje basado en proyectos en cuanto a lo que fue el proceso, por ejemplo la integración de la temática, definir el problema, el tema en sí, la problemática a trabajar, cuestiones como esas, la búsqueda y curaduría de los materiales, de los recursos que van a utilizar, la planificación con respecto al tiempo, a las tareas que van a requerir hacer, toda la cuestión del desarrollo del proyecto, las revisiones, los borradores, todo eso también es para tomar en consideración. Igual que la experiencia del estudiante en cuanto a cuáles son esos aciertos, cuáles son esas debilidades, las fortalezas que tiene, qué competencias considera él mismo que desarrolló. Y pues es importante, ¿por qué? Porque al hacerse consciente de qué maneja, qué no maneja, qué hace, qué no hace, dónde se le facilitó, dónde se le dificultó, él puede seguir trabajando, él puede tomar la iniciativa de seguir desarrollando estos elementos, estas competencias y mejorar. O sea, si sabe que, por ejemplo, le cuesta realizar esquemas, puede enfocarse más en esa parte. Si sabe que tiene un problema a nivel de redacción con respecto al uso de las tildes para hablar del pasado, que es un error, una situación que vi muchísimo a los estudiantes, ya es consciente que le cuesta diferenciar eso, es una debilidad que tiene y es algo que puede trabajar y va a trabajar por ello, porque él es consciente de eso. Ok, ya pasando al marco metodológico, y aquí voy a ser muy breve, estaríamos hablando de un enfoque cualitativo de diseño de campo y un tipo de investigación que corresponde a lo que es investigación-acción, y pues desde lo que es la modalidad interactiva, tomando en consideración lo que plantea precisamente Corral, Maldonado y Fuentes en su obra. Tenemos en cuanto a los informantes clave, que pues corresponderían a los estudiantes de primer semestre del UESTA, de la carrera de Educación, Mención, Filosofía, precisamente, específicamente los estudiantes de primer semestre. ¿Por qué hago aquí énfasis en filosofía? Porque esta materia la cursan los estudiantes de primer semestre, pueden estar incluidos los estudiantes de teología, pueden estar incluidos los estudiantes de Educación, Mención, Teología. Sin embargo, aquí pues vamos a trabajar específicamente con el grupo de Educación, Mención, Filosofía. Si tomamos datos del grupo anterior, pues tendríamos que los estudiantes, las edades rondan entre 16 y 47 años y por lo general son grupos, en el caso de filosofía, educación mención filosofía, menores a 15 estudiantes. El periodo 2022 tenía un total de, si no me equivoco, 8 estudiantes de filosofía, de educación mención filosofía, que estaban cursando la asignatura. Y por último, tenemos entre las técnicas una entrevista semiestructurada, ¿sí? Y pues lo que es la observación participante. Muchísimas gracias y feliz semana.